Bueno, muy buenas tardes con todos. Primero me gusta dar una pequeña introducción, ya que cuando me dirijo a estudiantes suelo tener una iniciativa especial, porque como recuerdan acá los compañeros de salud sexual, y tengo un grato recuerdo de la época estudiantil y sobre todo como que tengo una motivación especial cuando me dirijo hacia los estudiantes de psicología. Y bueno, entonces empecemos. El área que vamos a trabajar esta tarde entonces se llama la psicología positiva. Pero si bien es cierto, cabe aclarar que lo que yo vengo a plantearles no precisamente es la tendencia de vender una idea, ¿sí? Sino mi intención acá es venir a abrir una discusión acerca de las nuevas propuestas que se están dando en la psicología contemporánea. Entonces, bueno, vamos a trabajar entonces los siguientes subtemas. Sería entonces antecedentes básicos de la psicología positiva, estudios del bienestar psicológico, 5 principios básicos de esta nueva tendencia. Lógicamente, como yo les planteo, si quiero abrir un espacio de discusión, entonces ahí propongo una crítica a la psicología positiva desde mi perspectiva, una visión futura y un ejemplo de caso clínico. Y acá recalco que es un ejemplo, ya que como es una tendencia nueva, por decirlo así, entonces es cuestionable el hecho de utilizar el término caso clínico de psicología positiva cuando es una tendencia bastante reciente, si me explico. Entonces, por la lógica mismo de la ética profesional, lo planteo como un ejemplo simplemente didáctico para querer ilustrar cómo uno podría utilizar o adaptar estos nuevos planteamientos a la corriente psicológica ya elegida previamente, ¿sí? Entonces, hablemos acerca de los antecedentes. Básicamente, esta nueva tendencia se inicia hace aproximadamente 14 años, en el 1998, cuando Martin Seligman, un psicólogo estadounidense, presenta su discurso en la American Psychological Association, la APA, en donde específicamente lo que menciona es que no sería lógico ocuparnos también de promover la salud más allá de la enfermedad, es decir, estudiar a las personas para que lleguen a ser más felices antes que menos enfermas. Y acá voy a una reflexión. Si bien es cierto, este párrafo no vamos a engañarnos, es bastante lógico. O sea, esto desde la época de Grecia hasta la actualidad, o sea, se ha planteado. Pero lo interesante de esta nueva perspectiva de la psicología positiva es que se basa en evidencias, es decir, trata de encontrar a cada uno de sus postulados una correlación o algún tipo de soporte experimental. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se diferencia de tendencias anteriores, en donde tal vez no planteaban la rigurosidad científica necesaria para corroborar hipótesis. ¿Sí? Entonces, esa es la línea de corte que diferencia la psicología positiva de los aportes anteriores. ¿Qué más? Y lo que dice ahí al final, dice que no basta solo con reparar defectos, sino también con promover los aspectos positivos. Y el mismo Seligman plantea en que él plantea que en el año 2000 que no se, él mismo limita que no es algo nuevo, sino que es una tendencia que ligeramente está más concepturada y más organizada, pero con evidencia científica. ¿Qué más? Él dice como otro antecedente que hay un cambio en la tendencia de investigación psicológica. Es decir, que si uno revisa la cuestión de la literatura en psicología científica, en aportes científicos, uno puede observar de manera notoria cómo poco a poco las investigaciones están, no dejando de un lado la parte patológica, pero el foco de atención en investigación se está promoviendo, se está desplazando hacia las cuestiones más de la salud. ¿Sí? Eso no podemos negar una razón que responde al hecho de que la tendencia de las sociedades contemporáneas nos exigen, o sea, ya no tanto vincularnos a la cuestión de la patología, sino que ustedes ven, o sea, los estados están invirtiendo más en la cuestión de la prevención y promoción de la salud, ya que a los estados les conviene eso. ¿Sí? Entonces no vamos a negar, o sea, que muchas cuestiones económicas se basan va por ese lado. Entonces, si el mundo de la ciencia está encaminándose a la prevención, lógicamente también nosotros como psicólogos debemos adaptar esa tendencia a nuestro trabajo. ¿Sí? Por eso entonces menciona que, acorde con lo anterior, la principal tarea de prevención en esta década será estudiar y entender cómo se adoptan estas fortalezas y virtudes en niños y jóvenes, el cual sería un elemento fundamental para la prevención de los llamados desórdenes mentales. ¿Qué más? Dice que los doctores sostienen que uno de los retos de la psicología en los próximos años será dedicar más trabajo intelectual a los estudios de los aspectos positivos de la experiencia humana,
entender y fortalecer aquellos factores que permiten prosperar a los individuos, comunidades y sociedades para mejorar la salud. Es decir, en este párrafo lo que el autor plantea, el autor de esta tendencia, Seligman, es que nuestro reto tal vez a futuro, como les menciono, es ir acorde con el resto de ciencias que están vinculando más a un punto de atención centrado en la cuestión de la salud. Sí, entonces, si el resto de profesiones están vinculadas a ese punto, a la prevención de la salud y a la promoción de aspectos saludables, entonces también consideramos que es nuestro deber ir a la par de esos movimientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tendencia de la psicología positiva? Dice que justamente es canalizar, no sé si puedo utilizar la palabra integrar o orientar estas líneas de investigación que están focalizando en este aspecto, es decir, la parte saludéntica. ¿Sí? Ahora veamos entonces lo que menciona, lo referido al término. Dice que la psicología positiva entonces como término fue planteada por Martin Seligman. Y para hablar un poco acerca de quién es este autor, el tipo es un autor con un amplio bagaje de investigación específicamente en la cuestión del aprendizaje y la desesperanza. Y entonces lo interesante de la vida de él es que pues tenía muchas investigaciones acerca del aprendizaje y de la desesperanza, y llega un momento entonces en el cual él se cambia su paradigma. Entonces, en vez de vincularse a la cuestión patológica, él dice entonces no, hagamos este cambio de tendencia en la psicología, pero como les digo, la base es con algún tipo de investigaciones científicas que lo respalden, ¿sí? Porque ese es el corte que lo que le diferencia a las posturas anteriores de la psicología positiva. ¿Qué más? Y si vamos a una definición bastante concreta sería que psicología positiva es el estudio científico de las experiencias y rasgos individuales positivos, además de las instituciones que facilitan su desarrollo, y un campo concerniente al bienestar y el funcionamiento óptico. Por tanto, el propósito de la psicología positiva sería ampliar el foco de la psicología clínica y en general, más allá del sufrimiento y su consecuente alivio. Si ustedes analizan esta definición, no plantea como que esta sea una tendencia generalizadora o exclusiva, es decir, no se vende la propuesta de que, bueno, si tú sigues una corriente A, B, C o D, es momento de cambiarse a otra, sino simplemente es una tendencia que nos lleva a la reflexión de cómo nosotros podemos adaptar nuestro ejercicio cotidiano a las nuevas tendencias. ¿Sí? Hablemos algo acerca de los estudios de qué es esto del bienestar psicológico. Este autor, Csikszentmihalyi, en 1998 menciona que el mundo ha progresado en términos materiales y económicos de manera altamente acelerada. Sin embargo, este hecho no conlleva mejoras marcadas en el aspecto emocional. Es decir, son varios los estudios que demuestran la importancia del bienestar como factor que propende una vida con mayor cantidad de años, mejor salud física, desempeño laboral y relaciones interpersonales de alta calidad, según los autores del planteado. Esto traducido de otra manera, ¿cómo le podemos interpretar? Es que si nosotros hacemos una ligera revisión de los recursos estatales o los recursos económicos invertidos en la cuestión de la prevención de las enfermedades, han sido altamente significativos en las últimas décadas. Y lógicamente, si nosotros asociamos el aumento de la esperanza de vida, podemos ver entonces que tienen unos frutos bastante importantes. Pero también es momento de que ya pasemos la cuestión de la patología a brindarle más atención al fomento de las emociones positivas, es decir, de las fortalezas humanas, para mejorar el bienestar de las personas. Es decir, se dan cuenta, es un ligero cambio del paradigma para ampliar nuestro ejercicio psicológico. Hasta ahora entonces el autor de esta teoría, Martin Seligman, ha planteado 5 pilares básicos que podemos considerarlos como 5 propuestas de manera bastante sencilla, de calco sencilla, porque no podemos negar que 14 años de existencia de una tendencia es algo muy poco. Si nosotros comparamos los siglos que tiene el aporte psicológico, o tal vez las décadas que tiene la psicología como ciencia más estructurada, entonces se cuenta que 14 años es muy poco. Pero en estos 14 años lo que es interesante es que se han planteado estos pilares que tienen suficiente respaldo con contrastación de hipótesis, que sería entonces que que psicología positiva propone entonces fomentar vidas placenteras, es decir, aumentar la tasa de emociones positivas. Algo que es interesante es que si uno se pone a pensar, si
una estadística en un día de cuántas emociones son entre positivas y negativas, es decir, entre agradables y desagradables tenemos. Es interesante, ya que cuántos de nosotros podemos considerar que en serio estamos manejando nuestras emociones hacia cosas más positivas, es decir, visto desde otra manera. ¿Cuántos de nosotros realmente nos preocupamos de vivir cosas, entre comillas, más agradables que desagradables? Entonces, si nosotros como psicólogos no pensamos eso, exponernos a más cosas positivas que negativas, imaginen cómo lo hace la población general o la población clínica. Otra cosa, el segundo pilar dice que se debe fomentar lo que serían las vidas comprometidas, es decir, los estados de flow. Y este autor, ¿a qué se refiere con flow? Con un término bastante peculiar. Se refiere a que hay varias evidencias, sobre todo en las últimas 3 décadas, que indica que las personas que refieren mayor bienestar psicológico o que en las evaluaciones de la actividad fisiológica han mostrado que tienen menores niveles de estrés, se ha descubierto que esas personas tienden a realizar un tipo de actividad específica. Esta actividad es la que Seligman le llama flow, y estas actividades flow son las que se refieren a experiencias, entre comillas, super recreacionales sería. Es decir, si nosotros imaginamos lo que es cuando uno está realizando un hobby, se percatan que uno se distrae, empieza a sentir emociones positivas, se distiende, todo eso. Lo que se ha encontrado es que las personas que requieren más bienestar psicológico y menos niveles de estrés, es que esas personas, aparte de hacer un hobby, lo que tienen es una actividad que les produce un apasionamiento marcado. Sí, en algunos casos, que lo puedo mencionar, he encontrado personas cuyas actividades de flow han sido ir a leer un libro 20-30 minutos en frente del mar, o una actividad flow es practicar la conversación entre familiares que se dedican o hacer algún tipo de otra actividad recreacional. Es decir, que lo que estos autores plantean es que uno debe encontrar cuál es la actividad que vaya más allá de un simple hobby, sino que provoque estados pasionales más fuertes. ¿Y cuáles son estas actividades? El plantear que las actividades flow son todas las que permiten un ensimismamiento marcado, es decir, la pérdida de la noción del tiempo, la total liberación, la total entrega. ¿Sí? Muy reducidamente sería algo parecido a una actividad pasional momentánea. ¿Sí? O sea, que dice la gente que tiene mucha motivación, mucho interés para hacer tal cosa. Entonces, la actividad flow serían las actividades como extremadamente recreacionales. Y eso es lo que entonces propone este autor, que sería una idea interesante que cada uno de nosotros lográramos encontrar cuál es nuestro tipo de actividad flow, porque se ha encontrado una alta correlación entre mayor tiempo de actividades flow a la semana con mayores autopercepciones de bienestar psicológico y menores niveles fisiológicos de estrés. El tercer planteamiento de hallar vidas con significado. Sí, esto se refiere básicamente a que uno debe promover las actividades altamente motivacionales. Y entonces, ¿cómo explica la cuestión esta de la motivación? Miren, Seligman, antes de plantear esta nueva tendencia de la psicología positiva, pues hizo este experimento muy famoso, ¿no? En donde ponía en una como pecera, una pecera grande, ponía un conjunto de ratones, o sea, un ratón en una pecera, y en la otra pecera ponía otro ratón. Entonces lo interesante era que al primer ratón, veía cuánto tiempo él luchaba, nadaba para no ahogarse. Y los ratones tenían un tiempo de lucha aproximadamente de 11 minutos, de 11 a 15 minutos.